sed. Y la congregación nuevamente empieza a ser malagradecida, empieza a desconfiar de Dios. Y dice, ojalá hubiéramos muerto, perdón, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Eh, Hermanos, a veces la obediencia es muy fácil hacerla cuando todo está bien. Es fácil ser obediente cuando nos va muy bien en la vida. Pero cuando tenemos pruebas, ahí viene la obediencia, ahí viene nuestro temor a Dios como tal. Entonces, los primeros 3 versículos nos ponen un poquito en contexto de lo que estaba pasando con Moisés, su situación de cierta manera emocional y la congregación que le estaba reclamando porque nuevamente no podían confiar en Dios. Eh, Eso, si leemos del versículo 3 al 5, básicamente está hablando de murmuraciones, están hablando de quejas, toda la congregación se está quejando contra Moisés, le están haciendo preguntas, ¿por qué no hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Eh, ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Básicamente están diciendo, queremos volver a ser esclavos, esto ya no nos gusta, sí probamos algunas bendiciones de Dios, vimos abrir el mar rojo, nos contaron nuestros padres, pero esto ya no es para mí. Quejas, quejas, quejas. Entonces estamos hablando, Moisés está en una gran prueba en este momento. En el versículo 6, Moisés hace lo correcto, evidentemente, dice, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces, esta sí es una parte buena de la que hizo Moisés. Evidentemente, ante las presiones nosotros también no recurrimos entre nuestra fuerza, recurrimos ante Dios. Esto sí lo hizo bien Moisés. La congregación se le estaba quejando, se murió su hermana. Moisés evidentemente pidió ayuda de Dios. En nuestras vidas tenemos muchos problemas. ¿A dónde acudimos? Evidentemente acudimos a la Biblia por su consejo, por su paz, por la sabiduría que hay en sus escrituras. Entonces, sí, el versículo 6 indica que hicieron algo bueno, que lo hicieron bien, está bien el proceso. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entonces Moisés estaba con mucha presión, fue ante Dios, oró a Dios, pidió consejo a Dios y Dios le contestó. En este tiempo Dios se hablaba con Moisés. Eh, Dice, le da 3 instrucciones. La primera instrucción dice, toma la vara. Segunda instrucción, reúne a la congregación. Y tercera instrucción, habla a la peña. Entonces, fueron 3 instrucciones muy sencillas. A veces nosotros los cristianos tratamos de buscar cosas misteriosas en la Biblia, buscamos cosas, no sé, sobrenaturales, algo que tal vez nos sorprenda, pues la Biblia fue escrita para que la entendamos nosotros. En este versículo Dios les dijo 3 cosas sencillas, toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña. Son 3 cosas entendibles, la entendemos todos. Dios nos habla tan claro que incluso para nosotros, ¿qué nos dice? Huyen de la fornicación, nos está hablando, amen al hermano, son cosas entendibles. Entonces Dios sí nos habla de una forma clara, pero vamos a ver más adelante, Dios nos habla de una manera clara, pero a veces nosotros la queremos hacer a nuestra manera. Sigamos más adelante. El versículo, bueno, el versículo 9. Dice, entonces Moisés tomó la vara, instrucción 1, está bien, la cumplió, como él lo mandó, la clara. Versículo 10, y reunió Moisés a Aarón a la congregación. Sí, 2 cosas las hizo bien, cumplió, pero le dio 3 instrucciones, acordémonos. Delante de la peña lo hizo bien y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os haremos salir agua de esta peña? Entonces, en el versículo 9, en la parte B, ¿qué pasó aquí? Moisés cumplió, toma la vara, Moisés cumplió, reúne la congregación, lo hizo bien. El tercer mandato era, habla a la peña.
¿Qué hizo Moisés? Habló a la congregación. Esto no le dijo Dios. Solo entendiendo el contexto, Moisés incluso se resalta con signos de admiración en nuestras Biblias. Oíd rebeldes, os haremos salir agua de esta peña. Entonces, Moisés tenía toda la carga de una congregación malagradecida, han visto los milagros de Dios, sus padres vieron los milagros de Dios, me están reclamando en este momento. Entonces Moisés está enojado con la congregación, pero eso no le mandó Dios. Moisés lo está haciendo en sus fuerzas. Moisés está queriendo reprenderlos en sus fuerzas. Dios no le mandó a reprender al pueblo. La instrucción es clara. Son 3 instrucciones: vara, reunión y habla la peña. Entonces Moisés quiso hacer en sus fuerzas, en hacer fuerza lo que Dios muy claramente le pidió. Pongo la aplicación: ama a nuestro hermano. Es fácil, lo entendemos todos, pero ahí es cuando nosotros empezamos a poner de nuestra carnalidad, nuestra humanidad, lo que nosotros pensamos, cómo le podemos obedecer a Dios. Las instrucciones muy claras: huye de la fornicación, huye del adulterio. Entonces, el humano, todos nosotros tendemos, bueno, sí lo entiendo, tal vez lo hago de esa manera. No, Dios lo está diciendo de esta manera: huyan. Dios no está diciendo, sí, habla con esa compañera, bueno, estamos todos hombres, habla con esa mujer y demás. Dios dice, huye. El mandamiento es claro. Entonces, cuando nosotros tratamos de poner nuestros métodos sobre lo que Dios manda, es cuando pasan problemas. Y eso lo vemos en el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Lo leo otra vez para nuevamente. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, esta pregunta nos hace, este versículo, perdón, nos hace preguntar: Moisés desobedeció a Dios y pese a eso se cumplió lo que Moisés quería. Preguntando de otra manera: Moisés pecó, pero igual Dios le cumplió. Sí, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios cumplió de cierta manera cuando Moisés desobedeció? Y solo para poner más claro ese concepto, ya que no es la única parte en la Biblia en la que pasa esto, solo déjame poner, cuando fue la historia de Abraham y el rey Abimelech. ¿Qué pasó en esta historia? Les pongo muy corto el contexto. Abraham dijo que, no dijo que era su esposa, sino su hermana. Entonces Abimelech se la llevó, todos conocemos la historia, la quería ser su esposa, y Dios en un sueño vino y le dijo que no lo haga, pero al final de la historia, el rey terminó dando todas sus cosas, dando muchas cosas a Abraham. Entonces también pregunta, bueno, Abraham fue desobediente, mintió, porque Dios lo bendijo. Regresando a Números, Abraham desobedeció a Dios, es muy clara la desobediencia, pero ¿por qué Dios cumplió eso en este momento? Entonces, solo quisiera, ya, hay 2 formas en las que nosotros podemos, bueno, hay una forma en la que nosotros glorificamos a Dios. Entonces, es en la obediencia. Pero Dios no es que pasó por alto la desobediencia de Abraham, de Moisés. Dios lo que hizo fue, perdón, solo déjenme leer para no decirles mal. Solo lo quiero leer para no decirles mal la palabra. Ya, leamos el versículo 12, tal vez eso me ayuda a explicarles un poquito más. El versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a tierra que les he dado. Bueno, entonces debía haber leído esta parte también. Lo que está hablando Dios, bueno, no me santificaste, no me glorificaste, si no me caso, pero yo me glorificaré a través de la reprensión que le voy a dar al pueblo. Es muy claro. Solo leámoslo nuevamente el versículo 12 para que nos quede claro que pese a que Moisés desobedeció, Jehová, Dios tiene que ser glorificado. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no me creíste en mí para santificarme delante de los hijos de él, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, Dios, a través de la corrección que iba a hacer al pueblo, iba a glorificar su nombre. Y esos hermanos, los que les quería compartir, estamos diciendo que Moisés desobedeció, y evidentemente versículos más adelante, en el versículo 20, está hablando que ya ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés no lo vio. Solo les pongo un contexto. Cuando iniciamos este estudio, estamos hablando que Moisés era amigo de Dios, obedeció a Dios, sacó a Israel de Egipto, hablaba con Dios, cometió un pecado, desobedeció a Dios y se le borró, se le quitó. Se le quitó el privilegio de ver, de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estamos hablando una lista grande de obediencia, pero es un pecado. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios santo que no tolera ese pecado. Entonces, Dios básicamente lo que hizo fue quitarle las consecuencias de su obediencia. No estamos hablando que Moisés se fue al infierno. Estamos hablando que Moisés pagó la consecuencia de su desobediencia. Entonces, me parece que, no recuerdo bien al hermano que me hizo la pregunta, un cristiano sí desobedece a Dios, puedes obedecer a Dios, evidentemente, somos humanos, lo hacemos. Moisés, solo en el contexto, tuvo muchas cosas, desobedeció a Dios. No está bien desobedecer, pero las consecuencias van a estar. No vamos a perder nuestra salvación. Cristo nos salvó, Cristo nos ha puesto esa salvación eterna, pero la desobediencia a Dios causa consecuencias en nuestra vida. Y Dios, no porque por nuestra desobediencia va a dejar de ser glorificado. Dios va a corregir. A través de esa corrección, Dios siempre va a ser glorificado. Entonces, hermanos, estos versículos del 1 al 13, lo que nos demuestran es lo que ya estudiamos un poquito en el libro, la obediencia. Moisés era muy obediente, cumplió todo, pero cuando nosotros desobedecemos Moisés cumplió todo. Entonces, evidentemente, Dios da instrucciones a sus hijos. Dios da instrucciones a quien Dios da instrucciones para que sean cumplidas. Esto también nos lleva al punto, nos lleva al punto que en el libro mencionaba que Dios no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos cumplir. ¿Qué estamos hablando? Estamos diciendo que si un obrero, su patrón le da herramientas, debe poder manejar esas herramientas para que el dueño o el patrón le diga, sí, sabes que lo sabes utilizar bien, te voy a dar más cosas para hacer. Entonces, Dios sí nos pide eso, Dios nos pide que nos preparemos. Moisés era una persona preparada, pero pese a eso, él desobedeció en su punto de vida y pagó las consecuencias. Entonces, no se fue al infierno, sí está en la gloria, está con Dios, pero las consecuencias, hermanos, de la desobediencia siempre van a quedar. Entonces, hermanos, la obediencia siempre debemos tener en cuenta que no estamos desobedeciendo pensando en nuestra mente muy común, algo del mundo. Estamos desobedeciendo a un Dios santo, un Dios que se merece nuestro respeto, nuestra gloria y honra. No estoy hablando nuevamente solo del capítulo, no estoy hablando de que el cristiano que desobedece va al infierno. No, Cristo nos pagó esa cuenta y estamos por su gracia salvos. Lo que estoy hablando es que para Dios una vida de obediencia y un pecado puede destruir todo. Entonces, mis hermanos, les animo a que sí,
nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Como ustedes ven, Moisés, un amigo de Dios, Dios le reprendió y le reprendió fuertemente. Tal vez era un anhelo de Moisés pasar tantos años en el desierto, sí, querer entrar a la tierra prometida, pero Dios tuvo su consecuencia, su desobediencia. Entonces, hermanos, eso era lo que les quería explicar. No sé si les quedó claro, hermanos. ¿Alguien quiere aportar algo, tal vez? Están abiertos los micrófonos. Bueno, comencemos. Este tema de la obediencia, hermanos, no hay respuestas incorrectas. Entonces, sí les quisiera escuchar a todos. Quisiera comenzar en orden de mi pantalla. Está el hermano Juan Carrivera. Bueno, en mi criterio yo creo que sí debemos aprender a obedecer a Dios, ¿no? Que a veces nos habla y uno no lo obedece, o sea, como te digo, a veces uno quiere leer o instruirse más y a veces la pereza o creerse a uno mismo le gana y no está obedeciendo lo que Dios le manda, ¿no? O sea, en mi criterio. Y siempre les animo a pensar, ¿no? Esa desobediencia, ¿qué bendiciones nos está quitando? Ese pecado, ¿qué bendiciones nos está quitando? Les pongo antecedente. El pastor John MacArthur, en un tema de la obediencia, decía, un hermano me llamó que había sido un hermano en Cristo. Me llamó que le fue infiel a su esposa y se arrepintió, lloró conmigo tanto que sí, o sea, realmente me lloró mucho. Pero sí, el pastor John MacArthur dice, yo en mi corazón pensé, qué bendiciones se perdió él. Su testimonio ya no le va a dar para ser un líder, ser un pastor, predicar. Entonces, hermanos, les animo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, no es algo nomás tan fácil de hacerlo. Debemos pensar que estamos perdiendo muchas cosas más. Es el hermano Juan Caballejo. Juan, que estás ahí tal vez. Creo que no quiere participar. Hermano Pablito. Pablito, ¿sí nos escucha tal vez? Hola, hola. Sí, Pablito, ahí le escuchamos. Hola, hola. Sí, le escuchamos, Pablito. Gracias, porque yo digo que a veces yo converso así con mi esposa y le digo que es para mí, y no sé, creo que para todos mismos, ¿no? Cumplir los 10 mandamientos, entonces ahí estamos siendo desobedientes. Entonces eso es lo que yo a veces me tiene pensativo cuando yo digo que nosotros, lo primero que vamos a hacer es, como dijo el Señor, dice, que se amen los unos a los otros y así que no mintamos, y a veces esos son los pecados que nosotros cometemos casi diariamente, porque mentimos y ahí más tarde nos arrepentimos, o, o a veces pecamos de enojo, alguien que nos hace enojar, entonces somos desobedientes a la palabra del Señor, y, y por eso a veces con mi esposa converso, le digo, es difícil ser, o sea, como el Señor nos pide que seamos fieles a Él, ¿no? Eso es, hermano, ¿qué dice usted? Sí, hermano, solo para aclarar, en esta, como dice el pastor, en esta lado de la eternidad, es imposible realmente que podamos cumplir los mandamientos. Nadie lo ha podido cumplir. Alguien dijo, si alguien se va, se va a una montaña y se enclaustra en la montaña, va a pecar en esa montaña, porque el pensamiento está en su mente. Entonces, hermanos, no, tampoco la idea es poner cargas pesadas. No, sí pecamos. La idea es que a través de la instrucción de la palabra de Dios nosotros sí nos purifiquemos. Si antes yo era una persona mentirosa, simplemente el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos empieza a redarguir. Entonces, la obediencia es decir, bueno, eso es pecado, lo reconozco que es pecado. Lo voy a tratar de dejar, sí. ¿Por qué? Porque amo a Cristo.
porque ama a Dios. Pero si yo no leo la palabra de Dios, simplemente no voy a obedecerlo, porque para mí es una locura que alguien me diga pensar mal de una persona las mataba. No, está loco, no está bien. Eso es lo que piensa el mundo, lo que dijo Jesús. Dijo, si tú odias a una persona, la estás matando. Entonces, ese es el pensamiento de Cristo, y ese es el pensamiento que nosotros debemos llegar a tener. Entonces, la obediencia es eso, hermanos. No significa dejar de pecar. Sí vamos a pecar, hermanos, porque estamos en un cuerpo de carne. Lo que quiero decirles es que la obediencia se refleja, sí, en un progreso de santidad. La santidad antiguamente, el concepto de santidad antes era algo apartado totalmente. La santidad es un muro, ¿no? Dios está de este lado, totalmente santo, aquí está el pecado, nosotros estamos acá. Nosotros estamos tratando de llegar a Dios por Cristo, no por nuestras fuerzas nuevamente, nadie puede cumplir los 10 mandamientos, pero sí, Cristo nos va purificando, nos purifica conforme nosotros obedecemos. Eso es mi hermano. Y tal vez Julio César, papá. Amén, varón. ¿Sí me escucha? Sí, fuerte y claro, mi hermano. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos, mi hermano. Amén. Mi hermano fuerte y claro. Hay algo muy importante. Es verdad que la desobediencia trae demasiadas consecuencias, que luego estamos lamentándonos, pero hay algo importante en nuestras vidas, que si no nos arrepentimos de todo lo que hacemos, insistimos en pecar, insistimos en hacer lo malo, entonces realmente no estoy haciendo lo que Dios me está mandando. Así yo me mate yéndome a la iglesia, así lea la Biblia, pero si sigo desobedeciendo a Dios, entonces ¿de qué me sirve? Debo comenzar a arrepentirme de verdad y buscar de la presencia de Dios nuevamente para que Él me perdone, aunque ya tenga las consecuencias encima mío. ¿Sí? Entonces de ahí Dios comienza a tratar con mi vida nuevamente, pero quedan las secuelas. Es como decir, la tentación no es mala, ¿verdad? Ceder a la tentación, eso es lo malo. Porque todo el mundo somos tentados, pero no por Dios, sino por nuestra propia concupiscencia. Pero ceder a esa tentación, eso sí es grave. Entonces ahí trae más fuertes consecuencias. No, por eso yo solamente quiero aportar algo más, nada más decir esto. Yo doy gracias a Dios primeramente por su amor y verdad que me ha permitido en esta pandemia que ha habido, que me ha permitido Dios centrarme más en estudiar su santa palabra, meditarlo y orar por todos los que el Señor me pone en mi corazón y en mi mente. Y ha sido para mí una gran bendición, varón, aunque he tenido, como le digo, no digo altos y bajos, sino problemas, porque cuando uno comienza a buscar de Dios, surgen problemas. Parece que todo fuera a ser normal, pero no ha sido así. Eso es, y gracias a Dios y también gracias por las reuniones que se va dando. Mi anhelo es conectarme pronto. Por ejemplo, antes dije, ya se me fueron, ya se acabó la conexión. Digo, por lo menos un poquito entendí algo, escuché algo por lo menos, pero ahí me llama alguien que me conoce y me dice, rápido, papi, conéctese, ya me ha conocido. Digo, gracias. Entonces digo, rápido, porque pensé que se habían ido, pues. Eso, mi amado hermano, y que el Señor me lo colme de muchas bendiciones, por lo que cada día vamos aprendiendo más y más, porque yo también pensé, como decía el hermano, que no es suficiente con irme a la iglesia, salir de la iglesia y no hacer nada, pero Dios no quiere eso, sino que nos centremos y estudiemos su palabra para sentir cada día más su amor y su protección divina. Amén. Amén. Mis hermanos, tal vez en la exposición del hermano Julio César y el hermano José, nos quedan 4 minutos. Si de repente se nos corta, por favor, ingresamos al mismo link al cual estamos ingresando para la conclusión de Julio César y José. Solo, hermano Julio César, papá, para concluir, ¿es correcto? ¿La obediencia, la fe sin obras es muerta? Sí, no estamos hablando que por las obras vamos a ser salvos. No estamos hablando de eso, estamos diciendo que un producto del amor de Cristo es el amor hacia Dios primeramente. Entonces, un fruto es querer estar más con Dios, como les mencionaba casi al inicio, y
la otra obra es evidentemente evangelizar, llevarme bien con mi esposa, con mis hermanos, predicarles. Entonces, si no se vuelve un tema religioso, si no se vuelve un tema de que cumplo, y al final del día me voy al infierno, porque Dios no se agrada con nuestras obras, Dios se agrada con nuestra fe en Cristo. Las obras sí glorifican también a Dios de un buen corazón, de un buen cristiano. Mi hermano José. Ay, mi hermano, bueno, yo quería agregar, y creo que el libro también lo aclara, lo que estábamos leyendo en la porción bíblica y que es importante dentro de la obediencia de Dios, es que Moisés le quitó la gloria a Dios cuando dijo, hemos de hemos de hacer salir agua de esta peña, ¿no? Y ese hemos estaba destituyendo la gloria a Dios porque Moisés no lo iba a hacer, sino justamente iba a ser Dios. Y en la página 155 aclara un poco más, ¿no? El libro dice, si usted es obediente, Dios obrará cosas maravillosas por medio de usted. Deberá cuidar que todo testimonio acerca de lo que Dios hizo le dé la gloria solamente a Él. El orgullo puede hacer que usted quiera atribuirse a sí mismo la experiencia para recibir alabanzas. Esta lucha es constante. Usted deberá declarar las maravillosas obras de Dios, evitando cualquier manifestación de orgullo. Por consiguiente, el que se gloríese en el Señor. Pues justamente, ¿no? El tema de la obediencia al Señor y por todo, porque obviamente sabemos que Dios es un Dios justo, ¿no? Y las maravillas, como dice, las bendiciones que puede haber por bendecir al Señor. Sabemos que no son las bendiciones físicas que prometía Dios al pueblo de Israel, pero nuestras bendiciones son eternas, ¿no? Entonces, justamente, si es que algo debemos glorificarnos, debe ser en el Señor. Y por último, me gustaría que nos vamos a la página 161, que para mí fue muy, muy importante, muy, muy especial, porque esta parte de la obediencia, ya la desobediencia habla netamente de que es un pecado. Pero creo que habla también de la obediencia un tanto de hacer la obra del Señor en el hecho de servir a otros, de hacer discípulos, que es el primer llamamiento también que nos manda el Señor. Y dice, para determinar la voluntad de Dios, no pongan su mirada en sus talentos, habilidades e intereses. He oído a mucha gente decir, me encanta hacer esto, por consiguiente, debe ser la voluntad de Dios. Esta clase de respuesta es egoísta. Usted tiene que llegar a centrarse en Dios. Cuando Él es Señor, su respuesta será algo como lo siguiente. Señor, haré cualquier cosa que tu reino requiera de mí. A donde quieras que vaya, iré. Cualesquiera que sean las circunstancias, estoy dispuesto a seguir. Si quieres suplir alguna necesidad mediante mi vida, estoy a tu servicio y haré cualquier cosa que sea necesaria. Wow, ese es el corazón que debemos tener, ¿no? Y se complementa bastante con el hecho de glorificar a Dios. Entender que Dios es nuestro Señor y que obviamente solamente cuando amemos realmente a Dios, vamos a empezar a obedecer al Señor. Yo recuerdo que en la última reunión de varones yo preguntaba, bueno, la idea sería enseñarles a que los hermanos sean obedientes, a que pueda haber en su corazón un deseo de obedecer al Señor. Y leyendo esta parte, y bueno, ese día me contestaban, podíamos darnos cuenta de que solamente bajo el amor, el primer amor hacia Dios, ¿no? Una reverencia hacia Dios. Y desde ahí empieza ya a generar en nosotros eh, el deseo de glorificar y obviamente obedecer al Señor. Y como veíamos en el Discipulado 2, veíamos que una de la clave espiritual no es el leer un montón de libros, no es el asistir a un montón de cursos, sino en todo lo que hacemos es buscar la gloria a Dios. Y obviamente se va a ver generar un compromiso en nosotros, en obedecer su palabra, porque es la forma que podemos glorificar su nombre. Eso, mis hermanos, quería aportar. Gracias, nenito, por... Sí, gracias a todos, nenitos. Creo que puedo resumir la intervención del hermano Julio César en gozo. La obediencia produce gozo en el cristiano.
amor, lo debemos hacer con amor y para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no en nuestros métodos, no en lo que nosotros pensemos, todo es para la gloria de Dios, mis hermanos. Y cuando Dios nos usa, pues, y obedecemos, eh, Dios nos prepara para cosas maravillosas, hermanos, pero para su gloria, no para la nuestra nunca. Eso, hermanos. Qué bendición. Gracias a todos. Realmente me alegro que todos hayamos podido entender el concepto de la obediencia. Realmente anhelo, mis hermanos, que cada uno de ustedes obedezca a Dios, no como algo que debamos hacerlo, sino como en Juan 14:16, el que me ama, guarda mis mandamientos. Con amor, mis hermanos, sabiendo que para Dios es lo que debemos hacer, es lo que le agrada a Dios, es nuestro deber. Eso, mis hermanos, y quisiera cerrar con una oración y mi hermano Juanca, ya que se puso activo el micrófono, que nos ayude. Claro, con gusto. Gracias, mis hermanos. Bueno, Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos reunidos, los jefes de familia, los pastores de nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, pedimos bendiciones por cada uno de nuestros hogares en este momento de confinamiento, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por mantenernos con salud, con armonía, pese a las dificultades que hay alrededor del mundo y en nuestro país también. Te damos gracias y te pido que nos bendigas, que nos ayudes a ser más piadosos en la palabra y en las enseñanzas, Señor, para que podamos manejar bien nuestros hogares y nuestras vidas, Señor, parecernos cada día más a ti, en amor de Cristo. Eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.